¿sabes? Teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? de desacato a la orden de la autoridad, ¿verdad? Porque como todos podíamos ver en los diarios, la respuesta de la Candela siempre fue no vamos a acatar, no vamos a cerrar, ¿no? Teniendo en cuenta este perfil de cierta rebelión hacia la autoridad, en este caso la UCEC, hasta el propio gobierno, ¿verdad? Pienso como ciudadana y como madre de adolescentes que escuchan la radio. Todos sabemos el poder que tienen los medios de comunicación sobre la gente, entonces digo, ¿cuál es el mensaje que estamos dejando a los jóvenes, verdad? Y ¿por qué pensaría yo que eso sería una radio referente en la comunidad o que al menos dejaría una buena influencia hacia la gente con semejante actitud frente a la autoridad? Bien. Nosotros, yo un poco venía cuando comenzaba a hablar, comenzaba mi intención, decía, nos sentimos de alguna manera herederos de las viejas y queridas redes comunitarias, de la vieja guardia. La radio comunitaria siempre la característica en sus primeras instancias de surgimiento ha sido siempre la ilegalidad, ha sido siempre la persecución. La característica más común, digamos, de que se ha ido procesando después en América Latina, hace unos años pasó en Chile, por ejemplo, y ahora pasa aquí en Uruguay con la ley de radios comunitarias, en general va en detrimento de las verdaderas radios comunitarias. Y te voy a explicar por qué. Vos pensás, una radio comunitaria muchas veces surgía de un grupo de gurises jóvenes que formaban, por ejemplo, una tribu urbana, que tenían determinadas críticas para hacerle a la sociedad, que tenían determinada música que expresaba determinados contenidos que ellos creían en ello. Y bueno, y conseguían un transmisor artesanal con mucho esfuerzo, ponían una antena y empezaban a transmitir y a decir lo que ellos pensaban. Empieza una crítica al mundo adulto. ¿Ah? Acá en Tacuarembó, hace unos años atrás, una radio que tuvo esa característica fue la Chueca FM, por ejemplo, que yo hay otros compañeros acá presentes que estuvieron también en la Chueca. La Chueca, por ejemplo, no pasaba publicidad, no emitía publicidad. La Chueca solamente se financiaba a través de distintas formas de hacer ollas populares en AEU, de distintas formas de financiación. Esa radio funcionaba en la ilegalidad porque de hecho había un vacío legal, no había en ese momento ley de radios comunitarias. En Uruguay, como en Chile, como en otros países, se generaron leyes que lo que hacen es matar esa iniciativa. ¿Por qué matar? Primero por la crítica que hacíamos al comienzo. Van 7 años para hacer un segundo llamado. Yo te pregunto a ti, si vos, el pecado de la Candela fue haber nacido a mediados del año 2009. Si nosotros hubiéramos nacido en el 2008, hubiéramos entrado en el censo. Como la cuestión de juntarnos surge en forma espontánea, y vos no estás pendiente de las leyes y los años en que te juntás para hacer los proyectos comunitarios, surgimos en el 2009. Ese fue nuestro único pecado. Entonces, si surge un proyecto verdaderamente comunitario, ¿va a esperar 6 años, 7 años para empezar a funcionar? ¿Es ese el mensaje que estamos dando? ¿Es esa la libertad de expresión? ¿Es ese el espíritu que realmente sigue la ley? Yo no sé si tú sabías, que tengo entendido que la ley habla de, él hablaba hoy, hablaba uno de ellos, no sé cuál fue, de hacer llamado todos los años o cada 2 años. Cada 2 años. Bueno, en Tacuarembó pasaron 7. Es decir, que el propio Estado no cumple con la ley. El propio Estado, ahí está viendo una falla. No, obvio, no solo con eso. Tata. Eso digamos, déjame terminar el último argumento. Por un lado eso, ¿no? Es decir, si el primero que tiene que cumplir es el Estado. Por otro lado, en la ley, y esto sí está en la ley, establece, por ejemplo, que vos tenés que tener una personalidad jurídica. Más o menos todos sabemos lo que vale hacer una personalidad jurídica y lo que implica desde el punto de vista de mínimo organizativo que tenés que tener y disposición de recursos. Y por otro lado, te exigen, desde el punto de vista técnico, determinadas condiciones que nosotros cuando arrancamos con el transmisor de 10 no las cumplíamos, porque no teníamos dinero para poner una radio comunitaria con la calidad que debería tener. Entonces, con esas exigencias excesivas, es evidente que un grupo, el ejemplo que yo te ponía,
ejemplo de La Chueca, jamás se pudiera haber legalizado. Éramos un grupo de gurises. El mayor tenía 23, 24 años. ¿Te parece posible que de dónde hubiéramos sacado 20.000 pesos para gestionar una personalidad jurídica y nombrar presidente y secretario? O sea, de hecho, ese grupo humano se caracterizaba por ir un poco en contra de eso. Entonces, la ley muchas veces lo que termina es matando a las radios comunitarias, incentivando, como ha pasado acá, los microproyectos empresariales. La semana pasada hubo un llamado a frecuencia comercial y las 3 radios legalizadas por la URSEC se presentaron para pasar a ser radios comerciales. Eso está permitido por la ley, lamentablemente. La ley permite que vos te bajes de una radio y te subas a la otra. Y entonces, ¿qué hace? Genera que la radio comunitaria, en realidad de tener el verdadero contenido comunitario, pasa a ser un paso previo para después volverte una radio comercial. Entonces la radio comunitaria ahora son microproyectos empresariales que poco tienen que ver con el verdadero contenido comunitario. Pero es más, tengo más cosas para decir. El propio Estado tampoco, o la propia URSEC, para hablar más directamente, no ha sido lo celosa en el cumplimiento de la ley. Porque si vamos a hablar del cumplimiento de la ley, primero que todo tiene que ser la URSEC. Hemos tenido 3 proyectos comunitarios legalizados que no son radios comunitarias. Basta escucharlas un rato nada más. Reproducen el programa de Darwin de Bocati, reproducen los partidos de Tenfield, reproducen los partidos que transmite Kessman. O sea, son radios comunitarias que se dedican a reproducir lo que producen grandes medios comerciales. La empresa Tenfield, nada más y nada menos. ¿Qué proyecto comunitario de verdad estamos hablando? Por otro lado, ¿qué pasa con los medios comerciales? Porque los medios comerciales, la ley, hay una ley de regularidad, pero también los medios comerciales han cumplido con la ley. Los que somos de Tacuarembó sabemos que acá se han heredado frecuencias, que supuestamente no se podía. Sabemos que hay personas que tienen más de 3 frecuencias, que según la ley no se puede tener, que utilizan testaferros. El caso más grosero es lo que pasó en Tambores, en este caso no con radio, sino con televisión. La televisión por cable en Tambores tuvo una orden de cierre del gobierno de Jorge Valle y funcionó durante 5 años con una orden de cierre. Luego Mujica le vuelve a otorgar un permiso provisorio. Le habían quitado, le habían hecho la orden de cierre porque el hombre debía varios miles de dólares del impuesto que no había pagado. 5 años con orden de cierre y el URSEC nunca la allanó. Entonces, ¿qué mensaje me está dando el URSEC? A una pequeña radio, genuina, vos podrás discrepar o no, para nosotros genuina, sin fines de lucro, con un trabajo de verdad en la comunidad, nos mandan cerrar y decimos, no nos vamos, no queremos cerrar. ¿Por qué? Por la misma razón que si vos vas a sacar una familia que no tiene a dónde ir, ¿y qué va a hacer? ¿Le viene la orden de desalojo y ya va a traer un lanzamiento? Es una actitud natural en el ser humano. Pero entonces, ¿qué hace el URSEC? A nosotros que somos pequeños, chiquitos, que no tenemos dinero, que tenemos de verdad hacer una radio comunitaria y que basta escuchar la radio y te das cuenta, basta escuchar la Candela y te das cuenta de la publicidad que tenía, los contenidos que tenía. A nosotros nos aplasta y nos cae con todo el peso de la ley. Al señor de Tambores lo deja funcionar 5 años sin permiso, con orden de cierre. Entonces, si vamos a hablar de ley, cumplamos el precepto constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ahí podemos hablar en serio de ley. Yo quisiera complementar un poco la pregunta. ¿Perdón? Sí. No, pero está bien, pero la inquietud y la pregunta y la preocupación de la vecina es de recibo. Agradezco que la haya manifestado y bueno, un saludo a los chicos de ella que nos escuchaban, como lo dijo ella también. Y el mensaje de la Candela nunca fue contradictorio. El mensaje de la Candela siempre fue la lucha por los derechos de los ciudadanos, la reivindicación por los derechos de los ciudadanos. Y eso no es un mensaje atentatorio y subversivo. Son derechos que tenemos los ciudadanos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a una buena educación, el derecho a tener espacios deportivos, el derecho a instruirnos. O sea, estamos en una sociedad que de alguna manera limita, posterga y muchas veces excluye los derechos del colectivo ciudadano. Y el mensaje de la Candela siempre fue
bueno, lograr esos derechos, reivindicar esos derechos, exponer esos derechos. Y no creo que en la sociedad de Tacuarembó, la sociedad uruguaya y la construcción de nuestra democracia, pelear por los derechos sea algo que atemorice a nadie. Por lo menos nunca fue nuestra intención, nuestro mensaje y nuestro contenido. Sí admitimos que, obviamente, claro está, difundíamos la reivindicación de los derechos. Pero estamos plenamente tranquilos de conciencia de no atentar contra ninguna llamada institucionalidad, ministerio o lo que fuere, pero nuestros derechos se nos respetan y a los vecinos y sus derechos se los respeta y se le tiene que dar respuesta, porque en la Constitución todos están, ninguno se los respeta.